Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido, se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es 21 de septiembre, queridos hermanos. Celebramos hoy la fiesta del apóstol y evangelista San Mateo. Mateo es el mismo apóstol a quien Marcos y Lucas llaman Leví, y al que se atribuye uno de los 4 evangelios. Por eso es uno de los santos cuyo nombre más resuena en nuestras celebraciones, porque leemos muy a menudo su evangelio. Era hijo de Alfeo y natural de Cafarnaún. No sabemos con exactitud dónde predicó después de la ascensión. Algunos dicen que en Persia y otros que en Etiopía. Pero lo que sí sabemos es que con su evangelio ejerció un apostolado inmenso. Comunicó la buena noticia a todas las generaciones sucesivas, también a la nuestra. De los 4 símbolos que se aplican a los evangelistas, león, toro, águila y hombre, a Mateo se le atribuye la figura de hombre, porque su evangelio empieza con la lista genealógica de Jesús. La primera lectura de hoy está tomada de la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 4. En esa iglesia que es un solo cuerpo y un solo espíritu, cada uno recibe la gracia según la medida del don de Dios, dice Pablo. A unos se les ha constituido apóstoles, a otros evangelistas. El día en que recordamos a San Mateo, apóstol y evangelista, es interesante recordar esta página paulina. Los diversos carismas son para el perfeccionamiento de los fieles, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mateo, además de ser uno de los elegidos para vivir con Jesús y luego ser de sus enviados, fue evangelista, fue ágil escribano, fue doctísimo en la ley de Dios. Gracias a él, y ojalá gracias también a nosotros, se cumple lo que el Salmo de hoy expresa: a toda la tierra alcanza su pregón. El texto del Evangelio no puede ser otro sino la vocación del apóstol, y precisamente escrita por su propia mano. Es una vocación muy significativa. Jesús elige a un publicano, a un recaudador de impuestos que está al servicio de Roma, que es la potencia ocupante, y como todos los publicanos, con mala fama entre el pueblo de Israel. Jesús le da un voto de confianza sin pedirle confesiones públicas de conversión. Mateo le sigue con presteza dejándolo todo y luego le ofrece en su casa una buena comida a la que también invita a otros publicanos con escándalo de los que se consideran buenos. Y esta es la ocasión para que Jesús pueda expresar la finalidad de su misión: no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Hubiéramos llamado nosotros si se nos hubiera consultado a un recaudador de impuestos como apóstol y testigo del Evangelio o como miembro de nuestro grupo de trabajo. Jesús sí lo hizo. Él le convirtió de publicano en apóstol. Así lo comenta sabrosamente el sermón de San Beda el Venerable, que hoy se nos propone en la lectura del oficio divino. Así era Jesús, comprensivo y tolerante. ¿Cómo somos nosotros? Tal vez intransigentes y puritanos como los fariseos que murmuraban de Jesús.
Nos valdría bien entonces aquella frase del Maestro: id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. ¿Seríamos capaces de dar un margen de confianza a los que tienen mala fama? Jesús se lo dio a Mateo y éste respondió plenamente. Y gracias a él tenemos el Evangelio que lleva su nombre, y generaciones hemos conocido el Sermón de la Montaña y la sorprendente noticia de las bienaventuranzas y otros tantos discursos y parábolas de Jesús que comprenden el Evangelio de Mateo. Contemplando el ejemplo de este discípulo, podemos preguntarnos ante todo si nosotros seguimos a Jesús con la misma prontitud que Él. «Sígueme», le dice el Maestro, y él se levantó y lo siguió. También nosotros estamos llamados a ser evangelistas, es decir, anunciadores de la buena noticia. ¿Será que estamos sembrando un poco de esperanza a nuestro alrededor? San Mateo se propuso demostrar que Jesús cumplía las promesas del Antiguo Testamento. Transmitimos nosotros como Él, con plena convicción, que Jesús es la respuesta de Dios a todas nuestras preguntas. Y un tercer elemento: Mateo invitó a comer a Jesús. Nosotros no le invitamos. Somos invitados por Él a participar en la Eucaristía, que es su cuerpo y sangre, como alimento para nuestra vida. Tenemos mucho más suerte que Mateo, ciertamente, pero ¿la estaremos aprovechando? Cerremos con la bellísima oración que se hace en esta fiesta de San Mateo después de la comunión, que sintetiza hermosamente el mensaje de la palabra de este día. Hemos participado de la alegría saludable que experimentó tu apóstol San Mateo al tener de invitado en su casa al mismo Salvador. Concédenos seguir alimentándonos siempre con el cuerpo y la sangre de Cristo, que ha venido no a salvar a los justos, sino a los pecadores. No dudemos que ese momento de encuentro con Jesús nos dará la luz y la fuerza que necesitamos para nuestra misión evangelizadora a lo largo de la jornada. Que pasen muy feliz lunes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.